Muy buenos días otra vez. Estamos aquí de nueva cuenta con el doctor Carlos Miyazaki. Doctor, ¿cómo ha estado? De maravilla, como todo el tiempo, Mario. ¿Y tú? ¿Por qué no decir también de maravilla? De maravilla también, ¿no? Pues sí. Sí. Es un término muy bonito, ¿eh? Decir Sí, que... no, además que me hace recordar, fíjate, que utilizo el término maravilla, bueno, una anécdota. Lo utilizo porque yo tenía un amigo muy querido, venezolano, y que le decían el maravilla, entonces, porque siempre decía maravilla, ¿no? Entonces ese amigo, Se le quedó sabes que fue uno de los primeros camarógrafos, sí, camarógrafos que trabajó con y que fue socio de Pigmenio Ibarra. Sí, o sea, en aquellas telenovelas que se hicieron para TV Azteca, no sé si te acuerdas, Mirada de Mujer, sí, ¿no? Son aquellas... Sí, son las... sí, y entonces pues él tenía mucha gracia porque en eso había trabajado allá en su país, en Venezuela, ¿no? Y bueno, entonces grandes amigos, y siempre me recuerdo de él, ¿no? Por eso. Entonces sí. Siempre anda motivado. Así es. Sí, y entonces incluso él le dio escuela, sí, a un chavo, un niño, ¿verdad? Que de centroamericano. Mira qué bien. Sí, que estuvo aquí varios años, aquí trabajando con él. Mire. Pero que bueno, a final de cuentas él, ese niño, pues regresó a su país porque pues extrañaba mucho su ambiente, su familia, ¿verdad? Y entonces ya no continuó acá, pues, pero él estaba alrededor de las estrellas de aquel tiempo, de las telenovelas, ¿no? No, pues imagínense, son los tiempos de gloria sí. para él. Y entonces de ahí me viene, ¿verdad? Lo recuerdo con mucho cariño, porque bueno, trabajamos, colaboramos juntos en muchas cosas, muchos proyectos, y bueno, lamentablemente él falleció hace varios años. Sí, y pues por eso es que me recuerdo y aplico lo del maravilla para acordarme de él, ¿verdad? Era un tipo todo el tiempo sonriente, sí, ¿verdad? Y qué bonito andar siempre así, ¿verdad, doctor? Sí, incluso, ¿verdad? En alguna ocasión tengo bonitos detalles con esa persona, ¿no? Por ejemplo, no sé si alguna vez escuchaste tú el Pájaro Azul, una canción de un venezolano, Alí Primera. Sí, no sé si si fue composición de ella, pero la canción esa en aquellos tiempos, sí, o sea, tuvo mucho impacto en toda América. Okay. ¿No? Entonces él me lo presentó precisamente, Maravilla me lo presentó en la Universidad de Venezuela, ¿verdad? Y estuvimos en un evento. Y bueno, tengo bonitos recuerdos de todo eso. No, bueno, pero entonces quiere decir que no, pues tiene dijéramos es más, digamos, él se unió en pareja con una actriz aquí mexicana. Sí. Sí, se llama, bueno, yo creo que todavía existe, Gabriela Roel, que era artista de cine. Y más que todo de cine, ¿no? De cine, pues sí. Sí, originaria de Chihuahua, pues. Entonces incluso aquí él vino a Mazatlán y estuvo con Gabriela. Nos juntamos en alguna ocasión, sí. Okay. Hace varios años nos juntamos aquí en Mazatlán y bueno, de ahí viene el recuerdo. Maravilla, no, excelente, ese es un término, la verdad que siempre da energía, eleva la energía, ¿no? Doctor, es un día de hoy, es un día, como que te dicen, maravilloso, un día, es un día que también queremos agradecer, pues, que estamos, dijéramos bien, que estamos bien de salud, que estamos transmitiendo como todos los viernes, ¿verdad? Y eso dice mucho, ¿no? Que estemos aquí, porque al final de cuentas no sabemos, ¿verdad? A veces estamos ahorita y bueno, no hay que decir cosas tampoco que nos hagan sentir, que nos bajen, ¿no? El estado de ánimo. Doctor, el día de hoy es un día para hablar de un tema que lo estamos relacionando con cómo llevamos el control, cómo podemos llevar el control, ¿verdad?, de la diabetes.
¿verdad? El control de diabetes la verdad, no todo el mundo desconocemos, ¿verdad? Sí. Porque hasta que ya tenemos el problema es cuando ya empezamos a interesarnos del tema. Pero qué importante es que usted comenta, ¿verdad? Saber que las cosas no pasan inmediatamente, ¿no? Van pasando con el tiempo. O sea, lo que hagas mal, lo que no hagas bien, te avisa después, ¿verdad? Hasta Sí. después te avisa que tienes el problema. Algo que me puede platicar así de entrada, ¿qué significa llevar el control de diabetes, doctor? ¿Por qué es importante llevar el control de la diabetes? Mira, bueno, ya sabemos que la diabetes es una alteración, no hablemos de enfermedad. Es una ¿no? alteración. Es una alteración del organismo humano, sí, pues que tiene más que todo la causa principal es el estilo de vida inadecuado, ¿no? Entonces que tiene que ver con la alimentación, las creencias de las personas y bueno, el estrés del mundo actual, ¿no? Entonces más que todo eso quizás se puede decir que son los tres factores, si podemos decirlo así, que más inciden en la aparición y en el agravamiento de la diabetes como alteración. Entonces, pues, bueno, recordamos, primera alteración, o sea, primera causa, son las creencias, ¿verdad? O sea, el conjunto de planes mentales que nosotros adquirimos de niños, ya lo habíamos mencionado alguna vez, Sí. Sí, y que pues son costumbres que traemos de nuestros padres, abuelos, lo que chupamos, lo que vivimos los primeros 7 años de vida, ¿no? Principalmente, y por supuesto, lo que captamos en el vientre de nuestra madre, y luego ya también lo que es o sea, lo que ha sido la vida de nuestros abuelos y bisabuelos y demás, ancestros, ¿no? Sí. Incluso tenemos creencias que datan de miles de años, ¿no? Entonces, que todavía tenemos en nuestro subconsciente. Sí. Y entonces eso es el primer factor. El segundo factor, bueno, que también está ligado a eso, es el tipo de alimentación y las condiciones de la alimentación. Sí. Una es la costumbre de comer tal cosa, y la otra cosa, es la característica del alimento actual. Sí. Por mencionar algo, ¿no? Entonces, la costumbre de comer frijoles. Un ejemplo, ¿no? Es una costumbre, pues sí, de nuestros padres, abuelos. La creencia es que hay que comer frijoles, ¿verdad? Porque es saludable. Si comen frijoles, con eso la hacen, ¿no? Con eso la hacen, o sea, no coman nada. Con frijoles ya estás bien alimentado. Pero en el momento actual, no es así, doctor. ¿Cuál es la característica de los frijoles? Que han hecho cruces genéticos, entonces ya hay una manipulación genética, ya tiene otras características. No son los mismos frijoles. No son los frijoles de hace 20, 30 años. Antes decían, con los frijoles de la vida la haces, ahora no. No, ahora no. Y así que puede... Porque tiene, o sea, hay una mezcla ahí normalmente, ¿verdad?, de semillas, ¿no?, de trigo. Okay. Con todas las demás semillas, ¿no?, con todos los demás granos, se puede decir. Y entonces de ahí vienen las alteraciones, porque hacen más productivo, ¿verdad? El cultivo, ¿verdad?, de estos granos, ¿no? O sea, ahorita se puede decir hasta 10 veces se ha aumentado el nivel de producción de un grano en base a esas manipulaciones genéticas, ¿no? Sí, o sea que normalmente son granos que ya resisten a las plagas, resisten, ¿verdad? O sea, tienen químicos, tienen incluso químicos que no son tan saludables, ¿no? ¿Verdad? Que ellos, entre comillas, les sale más barato, ¿no? O por ejemplo, ¿verdad?, también ahí se incluyen, aparte de insecticidas, se incluyen herbicidas, ¿no?, que no permiten que crezcan la maleza alrededor de esos cultivos y la hace rendir más, ¿no? Entonces todos esos ya son características propias, ¿verdad? Son las condiciones ya de la época actual, pues, de la década se puede decir, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y el otro punto, el otro factor es lo del estrés, ¿verdad? Que nada comparable el estrés de hace 20 años, 30 años al estrés que vivimos ahorita. El estrés hace 20, 30 años era eventual. Sí. Tal vez igual de duro, de difícil,
pero había momentos de tranquilidad, de paz, de quietud y momentos de estrés, y ahora no, ahora es un estrés permanente, ¿no? Un mundo Sí. que muy rápido. Todo muy acelerado, muy agitado, ¿no? Entonces, entonces esos son los tres factores que inciden más en el estilo de vida y en los que hay que trabajar para lograr ese control. Muy bien. ¿No? Ahora, pues sí, tenemos que partir, por supuesto, de una valoración primera. Sí. Porque cada caso es único en el mundo, cada persona es diferente. Entonces, por eso se requiere atención especializada por un lado, pero también personalizada. ¿Por qué? Porque cada quien tiene sus características, sus gustos, su estado de salud es diferente. Y entonces en eso, pues yo he venido elaborando en los últimos años, especializándome cada vez más, profundizando en toda esta problemática. Y bueno, pues hasta, por eso es que he tenido varias ocurrencias, ¿no? Por ejemplo, la ocurrencia de cómo detectar, para empezar, cómo detectar o cómo valorar, ¿sí? ¿Cuál es el estado, el nivel de problema que tiene una persona con diabetes? Y entonces he llegado a una clasificación, incluso me inventé dentro de la clasificación, sí, un nuevo tipo de diabetes que es la diabetes tipo mixta, ¿verdad? Entonces eso no lo van a encontrar en los libros, ¿no? Entonces, pero yo la menciono así porque cuando hablo de diabetes mixta requiere otro tipo de tratamiento y por eso me tomé la atribución de cambiarlo. Sí. Igualmente para las valoraciones, o sea que son costosos los estudios a veces para, bueno, ahorita no tanto, pero años atrás eran muy costosos, entonces tuve la ocurrencia y me inventé una fórmula para clasificar a la persona con diabetes, ¿no? Entonces, ¿cuál era la característica? Si era, por un lado, o diabetes 2, o diabetes 1, o diabetes mixta. Entonces ahí es donde tuve que, digamos, construir, ¿verdad?, esa parte teórica que me ha servido de utilidad, por lo menos a mí, ¿no? Aunque sí, o sea, no prácticamente ha sido una fórmula que al final de cuentas la ha comprobado, pues. Sí, claro, he corroborado, con datos, así es, y con datos muy sencillos. Por ejemplo, yo sabiendo que una persona tiene diabetes, sí, y conociendo su peso aproximado y su estatura, y entonces he visto, vea, que hay una relación entre estos dos indicadores con el tipo de diabetes. Y entonces eso me orienta muchísimo a definir el tratamiento correcto para cada caso. Doctor, y fíjese, cómo de alguna forma u otra, la diabetes, aunque se oiga, como usted comenta, no es una enfermedad como tal, usted así la menciona, pero se convirtió en parte de nuestro estilo de vida. ¿Verdad? Sí. Parte de nuestra vida, la diabetes. Sí, sí. O sea, saber vivir con la diabetes. A final de cuentas, ¿verdad? Sí. O sea, digamos, hay un componente, se puede decir, de diabetes en 3 de cada 4 personas en el mundo. En el mundo. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque tienen una situación que la cataloga como prediabetes, ¿verdad? Okay. O sea que hay una situación, por un lado, de lo que sería la persona con diabetes ya calificada, diagnosticada. Hay otro tanto de personas con diabetes que no se ha diagnosticado y hay otro tanto de personas que ya empezaron el proceso diabético, pero que, o sea, que no se ha declarado, pero ya el proceso, el daño celular ya está. Ya está. ¿No? Desde 10 años antes de que suba el azúcar en sangre. Como usted comenta, doctor, usted comenta de que no te das cuenta el daño celular que se está provocando, pues el llevar una vida, como usted comenta, con esas 3 características que mencionó, ¿verdad? Que es prácticamente las creencias, como usted comentó, la alimentación, el estrés, cómo nos afecta. Y tienen que pasar 10 años para que empiecen a aparecer los primeros síntomas e indicadores de que ya el azúcar ya se encuentra en pues no síntomas, porque los síntomas puede ser que aparezcan antes. Okay. ¿Verdad? Pero las mediciones de azúcar en sangre aparecen
hasta después de los 10 o 12 años. Por ejemplo, en el caso de una persona, de repente, una persona de 30, 35 años y aparece con presión alta. Ok. Entonces, esa presión alta, sí, es una señal de que le empezó a subir el nivel de insulina en sangre. O sea, ya te está dañando ya mostrando que hay una... mostrando que hay celular ya. Sí, mostrando que hay ya una problemática, hay una alteración, ¿no? Y entonces, o sea, primero aparece la alteración de la insulina y después aparece la alteración del azúcar. Exacto. Pero sí, también con la alteración de la insulina, sí, aparece el hígado graso. O sea, puedes tener hígado graso y tu azúcar normal abajo de 90 incluso, ¿verdad? Y eso aparentemente, pues está bien, o sea, no tiene diabetes, pero realmente te está avisando. Sí, o sea que ya empezó el proceso diabético. El proceso diabético como tal ya empezó. Okay, por eso usted le llama. O, por ejemplo, como muestra la insulina, ¿no? O bien hay otro tipo de manifestaciones, como por ejemplo las manchas negras que aparecen en muchas personas, sobre todo en los pliegues, ¿verdad? Tanto en las axilas, en el nivel de los codos, en las piernas. Esas manchas negras que aparecen en una persona que todavía tiene azúcar aparentemente normal, es señal de que ya subió la insulina y que ya empezó el proceso diabético. Ok, y tarde o temprano los niveles de azúcar se van a manifestar. Sí, entonces la persona dice, no, pues está en la fase de negación, no, pues es que eso, si alguien le dice, no, pues es que tú ya empezaste con problemas, no es cierto, yo no soy diabético, y se resiste y no lo admite, ¿verdad? ¿No? Y ahí pueden hacer algo para prevenir, o sea, para detener, ¿no? Sí, claro. Entonces, por esa razón, se puede, si nosotros medimos la insulina en sangre, se puede detectar la alteración desde que empiezan, 10 años antes de que sube el azúcar. Sí. Quiere decir, doctor, que dentro de los indicadores que usted menciona, el primer indicador que hay que tomar en cuenta es el nivel de insulina en la sangre. Así es. Entonces, obviamente, normalmente la gente que tiene problemas con el azúcar o con la diabetes, normalmente no se hace ese estudio. No, es más, es que en medicina eso no se enseña, pues. No se enseña ni en la especialidad siquiera. Prácticamente. Cuando en las últimas investigaciones de este año, sí, hay la comprobación de que el nivel de insulina es el que nos define el riesgo de infarto cardíaco. ¿Por qué? Porque la insulina es la que hace que aumenten el número de partículas de LDL colesterol, que son las que intervienen, digamos, en la condición favorable al infarto. Y entonces eso, o sea que si nosotros bajamos una insulina alta y la bajamos al nivel normal, adiós riesgo de infarto, en pocas palabras. Doctor, quiere decir que una persona que ya se achicó el nivel de insulina, en ese momento, para mejorar su estado de salud, en ese sentido, que es bajando el nivel de insulina, se tiene que tratar la gente ya, se tiene que atender ya la gente. Sí, atender, pero cuando hablamos de tratamiento no estamos hablando de medicinas, ¿no? Estamos hablando de estilo de vida. Estilo de vida, como te comentó. Así es. Estamos hablando de estilo de vida, definitivamente, por eso. Y eso aplica para el 95% de los casos, seguro al 100%, un 4% más, sí, para los que ya tienen un poquito de daño en el páncreas por diferentes situaciones, ¿verdad? Pero que el estilo de vida sigue incidiendo, ¿no? Y hay un 1% que quizá no influye tanto, ¿no? Que es el de origen, se puede decir, el propiamente genético, ¿no? Sí, que hay que pues darle su peso también, ¿verdad? Pero que tiene que ver también lo de la diabetes, tiene que ver a veces con el ambiente, ¿no? Por ejemplo, hay estudios, por ejemplo, hay un estudio que se hizo en Chile, donde se comprobó que los niños alimentados con leche de vaca, sí, se hacían 5 veces más diabéticos y diabetes tipo 1 con daño en páncreas que los no.
que los no alimentados, ¿no? Con ese tipo de leche, ¿no? Y era leche prácticamente... Leche de vaca. Natural, pues no era... Bueno, natural quién sabe, porque es leche de establo, hay que considerar. Entonces ahí yo creo que tiene que ver también que no es leche saludable, ¿verdad? De campo se puede decir, de pastoreo, ¿no? De vaca de pastoreo, sino que a lo mejor es vaca de establo, ¿no? Sí, y entonces a la vaca de establo le inyectan hormonas, le inyectan antibióticos, ¿Y eso es lo que te ha dañado? le dan de alimentar, de comida, le dan granos que traen lectinas, que son sustancias alergénicas, y que entonces dañan el sistema inmune. Y entonces se va generando la diabetes como una enfermedad autoinmune en la niñez. Fíjese. ¿No? Claro, no son tan numerosos, pero ya el hecho de que haya una diferencia de 5 veces niños que se alimentan con leche de vaca y niños que no, pues ya nos dice que hay que ver por qué sucede eso, ¿no? Porque sí que es importante, dijéramos, el exceso, hay que controlar el exceso de las cosas que consumimos, ¿verdad? Sí, claro. Porque, por ejemplo, si usted dice, como usted comenta, si la leche ya viene ya alterada, solamente tiene muchas alteraciones ya no es natural, ya no es trae gluten, trae glifosato, que es el derivado de un herbicida Roundup, que se llama, y entonces trae varias cosas, ¿no? que tienen que ver precisamente en la reacción de defensa del organismo, de antígeno-anticuerpo, y que van a dañar, sí, pueden dañar las células productoras de insulina en el páncreas. Doctor, me voy a salir un poquito del tema, quizás, bueno, no del tema como tal, pero sí es un caso que le quiero preguntar. Cuando un niño, hay diabetes infantil también, ¿verdad? Sí, como ese caso, los casos que mencionaba, ¿no? Sí, okay. Y esa diabetes infantil prácticamente es algo que ya naces con ella, ¿verdad? O naces con esa diabetes. Sí. Desde el nacimiento. Sí. Y ¿se puede atender eso? ¿Se puede cambiar? Claro, o sea, puedes mejorar el estilo de vida y, por supuesto, la gracia en esos niños que nacen de recién nacidos, prácticamente están con diabetes. Sí, ahí conviene atenderlos de la mejor manera, con estilo de vida y también pues van a ser dependientes de insulina, lógicamente, pero que no abusar del consumo de insulina, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay que usar hacer el manejo correcto, ¿no? De la insulina indispensable, mínima. Por ejemplo, nosotros hemos mantenido personas con diabetes tipo 1, unos aplicándose insulina, fines de semana, días festivos, vacaciones, porque se van a la pachanga y se van a la relajación. Y entonces ahí, esos días de pecado, se aplican insulina, pero el resto del tiempo se mantienen con solo un estilo de vida saludable, basado en alimentación y en vida tranquila. Vida tranquila. No, pues qué bien, ¿verdad? Yo creo que... Ejercicio también, ¿verdad? El ejercicio es fundamental, más que todo en la persona con diabetes tipo 1. Que son las personas que tienen daños en el páncreas, ¿ya? Sí, así es. ¿Por qué razón el ejercicio? Porque cuando tú comes algo y trae un componente de glucosa, de azúcar, ¿sí? El ejercicio permite quemar, ¿sí? El combustible glucosa o azúcar desde que entra al organismo. Y entonces no permite que llegue a incluso en general, aún para las personas que no tienen daño en el páncreas, por ejemplo, diabetes tipo 2, una forma de no permitir que suba mucho el azúcar simplemente es hacer un ejercicio después de comer. Aunque sea un ejercicio mínimo, ya el hecho de caminar unos 10, 15 minutos. Después de comer. Después de comer. Qué bien. ¿Ya? Entonces eso reduce los niveles de azúcar que pudiera llegar a tener la persona, ¿no? Son detalles de ese tipo. Qué bien. O en la alimentación, por ejemplo, también pudiera considerarse, se ha visto, hay estudios que muestran esto, que consumiendo vinagre, sobre todo vinagre de buena calidad, vinagre de sidra de manzana, sobre todo con madre, ¿sí?
Y entonces, tomando una cucharada, por ejemplo, en un litro de agua, entonces ayuda a sustituir a la insulina, no deja que la insulina se produzca mucho. O sea, no crea que la o sea, se crea se convierte en una resistencia a la insulina. Sí, o sea que reduce la necesidad de producción de insulina, el consumo de vinagre. Ok, mire ¿No? Entonces, bueno, por ejemplo, ese es otro detalle, ¿no? O sea, que hay que considerar en lo que es el estilo de vida. Excelente, doctor. Muy bien. Hay otro indicador que usted también menciona, que lo relaciona con la hemoglobina, ¿Sí? Glucosilada. Sí. Ahí, otro indicador es diferente, o es una alternativa, o es complemento a los otros dos indicadores. Sí, bueno, eso es un indicador para valorar. La hemoglobina glucosilada nos dice más o menos el promedio de azúcar de los últimos 90 a 120 días, porque es el tiempo de vida de los glóbulos rojos, o sea, los eritrocitos, ¿no? Y entonces, supongamos, tú manejas cifras de 200 de glucosa en sangre en ayunas, sí, pero en 2 semanas tú corregiste eso. Okay. Si tú te lo tomas al día siguiente, te va a seguir saliendo alto, porque es un promedio de 3 a 4 meses, ¿no? Okay. O sea que hay que esperar 3 o 4 meses para que se refleje en la medición esa. Quiere decir que sirve porque esto es un plan. Así es. O bien, mira, por ejemplo, hay personas con alteraciones que hacen truco. Sí. Por ejemplo, imagínate que yo veo cada 3 meses a una persona que tiene alteración de diabetes, ¿no? Entonces, como sabe que va a venir a consulta conmigo, se aplica 2 semanas antes, ¿no? Y entonces, pues no, o sea, todas las mediciones van a salir bien, sí, pero la hemoglobina glucosilada no, la va a descubrir que en los meses anteriores estuvo cometiendo mucho pecado. Fíjese qué bien, es que así que muy bueno ese estudio, ¿no? Sí, es parte de las valoraciones, ¿no? Sí. El otro, pues, tiene que ver con el estudio de la insulina, que nos dice cómo está, digamos, cómo ha sido tu alimentación, se puede decir, de la última semana, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, claro, porque, pues, o sea, que si tú te aplicas va a empezar a bajar la insulina, ¿verdad? Y a lo largo de un mes te baja en forma considerable, aunque también te puede subir. Por ejemplo, yo en una ocasión tuve una persona que atendía de diabetes, era una diabetes ligeramente mixta, era 2 y estaba iniciando a mixta. Resulta que pues le gustaba la cerveza, y entonces logramos en un mes bajarle la insulina, medía como 30, ¿sí? Y le bajamos eso como a 11. Qué bien. ¿No? O sea, casi a la tercera parte del nivel de insulina, entonces estaba bastante bien, ya se le caían los pantalones y todo, ¿verdad? De lo delgado que estaba ese señor. Sí. Pero me pidió permiso, oye, doc, voy a ir a un paseo, ¿me puedo tomar una cerveza? Sí, le digo, pero está bien que sea una, ¿no? Yo no te voy a echar checando, ¿no? Y entonces, ¿verdad? La cuestión está en que se fue al paseo un fin de semana y se tomó 13 litros de cerveza. 13 litros, no una. Ya nomás. Entonces, bueno, ya lo bueno es que se confesó conmigo, ¿sabe qué, doc? No pude resistir la tentación y me tomé en el fin de semana, agarré la jarra y me tomé 13 litros, ¿verdad? Y entonces, lo que hice fue, le mandé a hacer el estudio de insulina. O sea, la semana anterior tenía 11, con los 13 litros de cerveza le aumentó a 24. Quiere decir que por cada litro de cerveza le aumentaba 1 unidad de insulina. O sea que casi lo que había ganado. Ahí pegó su fórmula, está. Sí. Y de acuerdo a su cuerpo, ¿no? De acuerdo a su metabolismo, ¿verdad? Así es, claro. Esa fórmula. No, doctor, imagínense, ¿no? Ahora sí que usted comentaba que la cerveza
que estamos consumiendo hoy es una cerveza llena de azúcar, ¿no? Prácticamente estamos consumiendo es pura azúcar. Y gluten y lectina. Y gluten y lectina. Es que son provocadores de intolerancia. Okay. Entonces, cuando el organismo humano tiene alguna intolerancia, sí, el hígado se enoja y entonces manda a subir los niveles de azúcar porque es un estado de alerta. Órale. Una intolerancia significa estado de alerta para el cuerpo. Y entonces nuestro organismo responde en forma automática y empieza a mandar azúcar de la reserva. El hígado produce de la reserva ese azúcar y la manda, ¿verdad? Porque el estado es de alerta y entonces estado de alerta significa listo para pelear o correr. Ok. Quiere decir que en este caso es la respuesta del organismo, no en sí es automático. No es automático, así es. Pero no es nomás el azúcar que tiene en la cerveza. Sí, no solamente es el azúcar, es el gluten. Es la lectina, y bueno, y es el alcohol también, pues, porque el alcohol ya sabemos que se va directamente, exacto, no se transforma, sino que se va directamente al hígado, ¿verdad? A acumular en forma de grasa. Ok. O sea, hígado graso o sea, las dos causas principales de hígado graso son, o sea, el alcohol y la fructosa, que es con lo que endulzamos todo, ¿no? Y ahora sí que ya todo eso te relaciona con la diabetes también. Sí, pues es hígado graso, ¿no? Es como una etapa previa, pues, de la diabetes. Es una etapa previa del hígado graso. Sí. Bueno, entonces que hay muchas cosas que aprender, doctor. Igual la hipertensión tiene relación con eso. Ok. Muy bien, doctor, pues ya nos quedan escasos 3 minutos para cerrar con broche de oro, ¿verdad? Me gustaría ahora que nos dijera algo que la gente se llevara para cerrar con broche de oro. Pues mira, como tú iniciaste el tema del control de diabetes, entonces tendríamos que fijarnos en lo que sería un cuello de botella. Cuello de botella. Okay. ¿Cuál es el cuello de botella de la diabetes? Mantén la insulina en un nivel deseable de 3, aceptable hasta 5, nunca más. Y pues hay que checar, pues eso sería lo fundamental en el 95% de los casos, ¿no? Que es el caso de la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, la más común, la que genera más problemas. Sí, porque, o sea que ahí no hay daño del órgano, pero sin embargo hay una alteración, pues. Y entonces es lo que más va a provocar daños en el riñón, en la vista, ¿verdad? La tipo 2. La tipo 2, sí, claro. O sea, mira, la diabetes tipo 2 es la que se acaba todos los presupuestos de los sistemas de salud del mundo. Y se supone que es la primera. Es el primer nivel, ¿no? Sí, pero es que no es que brincan, no es por niveles, ¿verdad? Aquí no es de niveles, sino que... Muy bien. Sí, o sea que en la diabetes tipo 2, pues es que ahí hay niveles, pero de la misma tipo 2. De acuerdo al nivel de complicaciones. Por ejemplo, sabemos que una persona que tiene 10 años que le detectaron diabetes, quiere decir que ya tiene 20 que empezó el problema. A los 20 años de que empezó el problema, o sea, 10 años después de que empezó a subir el azúcar en sangre, empieza a tener fallas de riñón y a la par fallas de visión, ¿no? Siempre van a la par, por eso cuando hay algún daño en riñones, siempre debemos de buscar un daño en los ojos. Y al revés, ¿no? Porque normalmente van a la par, siempre que hay daño doctor, quiere decir que en los ojos va a ser igual. Quiere decir que al principio la tipo 2 era más por problemas de insulina. No, ¿La tipo 2 tiene más relación con la insulina? No, la tipo 2 siempre ha sido, bueno, en relación con el nivel alto de insulina, no falta de producción. Pues sí, por la falta de nivel alto de insulina, claro, perdón. Así es. Y ya la tipo 1 es... Ya hay una deficiencia en la producción de insulina, entonces si la persona esa se aplica insulina para reponerla, pues está bien, ¿no? Lo único que a veces se abusa, no hay un manejo correcto, por ejemplo, mira, ¿cuándo no hay un manejo correcto en la diabetes tipo 1 con la insulina? Cuando se pone una bomba de insulina.
Se ponen una bomba de insulina y entonces ya no les importa lo que van a comer. Sí, ya se Porque en sienten- forma automática la bomba de insulina va a estar inyectando en forma automática la cantidad de insulina que ocupa, pero eso significa, si tú mantienes niveles altos de insulina, vas a mantener niveles altos de presión, vas a tener el riesgo de infartos, ¿no? Entonces hay que combinar de todas maneras el estilo de vida, aunque te apliques insulina, Sí, híjole. ¿no? Entonces, menos insulina y más estilo de vida Órale, y ejercicio, ejercicio. ¿no? Principalmente. Doctor, pues muchas gracias. Ha sido un placer el día de hoy también. Nos despedimos entonces. Se despide Nego Focus, Nego Focus. En el programa Estilo de vida, para alcanzar las tus metas. Así es. Doctor. Y bueno, estamos en el restaurador. restaurador vivo más feliz. Vivo, ya saben, en Ponciano Díaz, número 106, en Fraccionamiento El Toreo, aquí en la ciudad de Mazatlán, de lunes a miércoles. miércoles, Les digo, de miércoles a viernes. miércoles, perdón. jueves y viernes. De miércoles a Aquí viernes. para que prueben lo que es la alimentación saludable. Excelente, doctor. Ya. Muchísimas Muy bien. gracias y un saludo ahí para todos los videntes y escuchas. Muchas gracias. Hasta la próxima, doctor.